hemos salido a la calle para hablar sobre las plazas, los parques y esos espacios públicos que han sido históricamente el corazón de la vida urbana. Lugares de encuentro, de intercambio de ideas, de ocio, de juego, pero también de resistencia y donde se organizan las luchas sociales. Lugares donde de jóvenes realizábamos nuestras primeras socializaciones, experimentando nuestra autonomía en espacios que sentíamos como nuestros. Sin embargo, en las últimas décadas, este concepto ha ido perdiendo fuerza. Hoy, muchas plazas se han convertido en espacios de tránsito más que de encuentro. Una transformación que no es casual. La falta de espacios adecuados para la juventud refleja una planificación urbana que ha priorizado la estética y la seguridad sobre la diversidad social y la participación. Según el Observatorio Vasco de la Juventud, un alto porcentaje de jóvenes en Euskadi considera que los espacios públicos no están adaptados a sus necesidades y que se necesita una mayor participación juvenil en el diseño urbano. Estudios recientes de la Fundación Eden Bilbao y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz subrayan la importancia de contar con espacios que fomenten la socialización, la creatividad y el ocio juvenil. Mientras tanto, el despliegue de una arquitectura hostil, como el mobiliario que disuade la permanencia, resalta cómo la presencia juvenil es vista, en muchos casos, como un problema en lugar de una oportunidad para revitalizar el espacio público. Y sin embargo, las plazas tienen un potencial enorme para ser espacios de convivencia intergeneracional y puntos de encuentro para las nuevas generaciones, que buscan lugares donde poder expresarse, compartir, crear o simplemente estar. Hoy no nos encontramos ni en tu casa ni en la mía. Nos reunimos bajo un puente que nos cobija y da sombra, que nos permite conectar ideas para repensar la plaza como un espacio inclusivo, donde la diversidad de usos y personas sea bienvenida y el espacio público se convierta en un lugar de encuentro, innovación y transformación. Bienvenidas y bienvenidos a otro de los podcasts callejeros de Urban Bad Fest, realizado técnicamente por Alberto de la Hoz y conducido por Señora Joven y Chico Mayor, o lo que es lo mismo, Arrate Presilla y Gorka Rodríguez. Hola, Señora Joven. Hola, Chico Mayor. Arrancamos el programa con el sonido del acordeón de Garasi Navas, una joven música que combina tradición y modernidad a través de un instrumento que históricamente ha llenado las calles de música y que se convierte hoy en nuestro compañero de viaje sonoro.
Un lugar en el que podamos desconectar de nuestro día a día, de todos los coches, del estrés del trabajo, todo el día estamos escuchando ruidos, estamos con trabajos, tal. Yo creo que tenemos que tener como estos lugares donde podamos juntarnos todos, como si pudiera ser un parque grande, y tocar música, tenemos cada uno un lugar para nosotros, ¿sabes? Porque yo creo que en la ciudad no tenemos un lugar para nosotros. Al final vivimos siempre como bajo la mirada de todo el mundo y no somos realmente quien somos. O sea, yo creo que no somos al 100% lo que nos gustaría ser por esto, porque no tenemos lugares para fluir o para sacar como esa persona que tenemos en el interior. Hoy nos adentramos en un tema fundamental para repensar el espacio público: el diseño urbano inclusivo y la participación de las personas jóvenes en las plazas y calles de nuestras ciudades. Para ello, hemos invitado a Teresa Cuerdo, arquitecta e investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y Aitor Deza, arquitecto en Carpe, un estudio que trabaja en proyectos de diseño urbano participativo. Ongi etorri, Teresa, Aitor, bienvenidas. Muchas gracias. Con ellos vamos a hablar de cómo las personas jóvenes podemos participar en el diseño urbano de nuestras ciudades. Veremos si eso ayuda a crear espacios más inclusivos y pensados para nosotras o si, en realidad, seguimos siendo excluidas del espacio público. Teresa, en una de tus investigaciones te centras un poco en un concepto que se conoce como arquitectura hostil, y tú investigas especialmente esa arquitectura cuando se diseña e implementa contra las personas jóvenes. ¿Podrías explicarnos qué es esto de la arquitectura hostil y cómo afecta a la gente joven que la habita? Sí, pues mira, hablamos de arquitectura hostil y en realidad no es solo arquitectura, pero es una forma corta de decirlo, cuando son todos aquellos elementos que tienen que ver con la arquitectura o con el espacio público que lo hacen hostil, ¿no? Que lo hacen rechazar la permanencia, ¿no? Que la gente, en este caso los jóvenes, no se sientan cómodos y no se sientan parte de ella y no la puedan disfrutar. ¿Puedes ponernos algún ejemplo concreto de esta arquitectura? Pues mira, lo tenemos más de lo que pensamos, lo que pasa es que el peligro es que lo normalizamos. Por ejemplo, estamos debajo de un puente, bastante agradable, pero no siempre es así. Si pasáis por debajo de un puente, fijaros, porque normalmente hay pequeños elementos que igual pueden parecer ornamentales, pero tienen detrás todo un discurso del no pararse allí, ¿no? Por ejemplo, si no veis sombras en un sitio, puede ser que sea para que la gente no se pare. En los puentes, por ejemplo, se ponen piedras o se ponen pinchos. En los bancos se ponen elementos divisorios para que no se permanezca, para que no se tumben. Esos serían ejemplos. ¿Y qué crees que hay detrás del intento de expulsar del espacio público a ciertas personas o ciertos sectores de población? Pues mira, yo creo que hay confluencia de distintas cosas, ¿no? Hay un miedo quizás exacerbado por el tema de la seguridad, pero yo creo que hay detrás algo más perverso, ¿no? Que es, bajo ese discurso de la seguridad y tal, es el rechazo a aquello que no nos gusta, el rechazo a la libertad de poder reinterpretar un espacio. Yo creo que sí, lo digo que es perverso porque como tengo que contarlo corto, ¿no? Pero realmente es un poco así. ¿Y cómo crees que esta exclusión afecta a la capacidad de las generaciones más jóvenes de socializar en la calle, de vivir la calle? Pues mira, yo lo veo como un problema bastante serio que deberíamos plantearnos. No le damos la legitimación que debemos a la gente joven. La gente joven está en un momento crítico y además puede ser un problema estructural porque es la nueva generación que a su vez educará a sus generaciones futuras. Con lo cual deberíamos tener en cuenta que esos chicos
deben enraizarse, están en un momento crítico de socializar, como bien ha dicho Gorka al principio, entonces ese sentimiento de identidad lo deben desarrollar con respecto a la ciudad. Y además deben encontrarse con sus iguales y deben encontrar que el espacio urbano les acoge de forma agradable, ¿no? Entonces, ese sentimiento hay que tener mucho cuidado porque si lo perdemos, perdemos el enraizamiento y el sentimiento de pertenencia con el espacio. ¿Y cómo reaccionan ellos y ellas ante ese tipo de arquitectura? ¿Se resisten? ¿Intentan adaptarse? Pues hay un poco de todo, porque hay quienes lo asumen con resignación, que es lo que digo de normalizarlo, que también tiene una parte de problema, ¿no? Porque al final eso se destila y lo van aprendiendo y lo van asumiendo, pero no se van sintiendo enraizados a su lugar, ¿no? Y se van sintiendo desplazados aunque lo asuman. Entonces, hay otros que se rebelan y a lo mejor el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Y entonces, pues bueno, vienen los grafitis o vienen los revuelos, ¿no?, sociales, que también al final los espacios que hacen de ágora son para eso. Es que tenemos una tendencia a creer que el espacio es donde la gente se tiene que comportar como algunos creen o como algunos creemos que nos tenemos que comportar. Pero el espacio, el ágora, el sitio de encuentro, el espacio público, incluso debería fomentar de alguna manera esa multiculturalidad, esa diversidad, esa diferencia y hacer que cupiéramos todo. Sin embargo, no hacemos que quepamos todos. Me pregunto qué tipo de sociedad está promoviendo este tipo de arquitectura, qué tipo de sociedad estamos construyendo, ¿no? Y qué intereses, qué lógicas están detrás de la creación de espacios urbanos que excluyen a los jóvenes y a otras personas, ¿no?, a otros grupos sociales que parece que nos molestan. Pues Gorka, estamos abriendo grandes melones. Yo creo que aquí hay un problema serio de que queremos parques temáticos en las ciudades, lo venimos observando. Yo soy de Sevilla, vivo hace muchos años en Madrid, lo he visto aquí en Bilbao y se sigue viendo por todos sitios, ¿no? Al final queremos un modelo consumista que asuma la llegada de gente que rentabilice, que haga economía, ciertos sectores, sobre todo el turismo. Este país depende mucho del turismo, demasiado quizá, y al final estamos privatizando los espacios públicos. Entonces, eso también lleva a una desigualdad muy importante. Independientemente de que vives el espacio como te dicen que lo tienes que vivir, que es otro discurso, pero al final privatizar el espacio hace que surjan las desigualdades, porque si un chico que no tiene para adquirir una vivienda, que ya lo habéis hablado, o sea, son otros temas, están en un momento muy delicado de su vida, tienen pocos ingresos o ninguno y encima le decimos que no pueden tener derecho a la ciudad, ¿no? Entonces no pueden encontrarse con sus amigos porque o consumo en el bar, en la terraza de turno, o no puedo estar en la calle. Aitor, vosotros en Carpe Studio habéis llevado a cabo varios proyectos de diseño urbano participativo con personas jóvenes. ¿Podrías ponernos algún ejemplo de cómo...? Sí, nosotros, bueno, de hecho empezamos como nuestra práctica profesional con un proceso participativo para una plaza en un barrio de Valencia que se llama Orriols. Y durante ese proceso participativo, pues, que se alargó durante varias semanas, se hicieron varios talleres con toda la ciudadanía del barrio, incluidos también los jóvenes. Y, por ejemplo, en el último taller pues, hubo un día en el que se construyó un modelo a escala 1:1, como una maqueta real, de todas las propuestas que habían hecho la gente del barrio, para que ellos también pudieran ver, antes de que se hiciera la plaza, cómo iba a ser ese espacio, si encajaba en sus expectativas o no. Y luego pues, nosotros recogimos un poco todo ese trabajo, se lo entregamos al ayuntamiento y el ayuntamiento se lo encargó a una arquitecta y paisajista y se construyó y se inauguró en 2018. ¿Y qué significa para ti involucrar a los y las jóvenes en el proceso de diseño urbano? ¿Y qué dificultades te encuentras también en convocar a la gente joven en esto de repensar conjuntamente el espacio público? Pues para mí es una obligación, es parte del trabajo al que nos dedicamos en el estudio. Y bueno, hay que intentar agrupar y reconocer a todas las partes de la sociedad, pero sí que vemos que hay un vacío en los jóvenes que la ciudad no está siendo capaz de responder. No estamos siendo capaces de ofrecer esos espacios para las personas jóvenes en los que puedan sentirse libres para expresarse y demás. Entonces intentamos acercarnos mucho
intentamos adaptar los formatos para que las personas jóvenes también puedan participar de estos procesos. ¿Cómo? Sí, me gustaría saber un poco cómo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos o cómo lo hacéis para que realmente ellos puedan participar del diseño urbano, para que no quede en algo anecdótico ni a nivel de escala? ¿Y qué tipo de propuestas de diseño urbano surgen cuando se trabaja con personas jóvenes? Pues de entrada, cuando abres un proceso abierto de participación, normalmente recoges aportaciones de gente de una edad media de 50 años, porque son las personas que más tiempo libre tienen y las que más arraigadas están en ese lugar, porque llevan ya tiempo viviendo ahí. Entonces nosotros intentamos acercarnos a los institutos, a los centros de formación profesional y demás, y poder traer a ese joven al proceso. Y luego, por ejemplo, un ejemplo en el caso de la plaza de Orriols, pues había una necesidad, mucha gente pedía un espacio de estancia, en el que es un barrio que acoge mucha cultura migratoria y que se celebran y se comparten muchas cosas de diferentes culturas que han llegado a la ciudad y no tenían un espacio para poder hacerlo. Y de hecho se instalaron unas mesas de picnic para que la gente pudiera hacer celebraciones y compartir sin tener que estar consumiendo en una terraza. Y es curioso porque el ayuntamiento hace un año retiró las mesas. Yo creo que no sé exactamente si fue por una necesidad de control o supongo que porque no quería que hubiese un espacio de reunión en ese punto. Supongo que habrá un poco de todo, ¿no? Me pregunto también qué elementos crees o creéis ambos que son esenciales para fomentar la interacción entre jóvenes, ¿no? Si tuvierais que pensar en un tipo de mobiliario, de diseño que realmente sea esencial y facilita el encuentro entre los jóvenes simplemente para estar, ¿no?, lejos de las lógicas de mercantilizar y privatizar el espacio público, ¿cuáles serían esos elementos para vosotros? Pues fíjate, yo creo que precisamente no hay un elemento concreto. Creo que hay que hacer como un ejercicio de desjerarquizar, de estonificar el espacio, porque vivimos en una ciudad en la que está todo muy específico. Pues aquí juegas, aquí paseas, aquí consumes, aquí haces ejercicio al aire libre porque te he instalado una máquina para que puedas hacer ejercicio. Y precisamente creo que los espacios donde la gente joven consigue expresarse con libertad es un espacio que es un lienzo en blanco que permite que ellos aporten y construyan un lugar en el que se sientan arraigados. Yo diría, bueno, poco más que decir, realmente no necesitamos organizarles, o sea, ellos lo que necesitan es un sitio, el lienzo en blanco donde crear. Yo os hablaría a lo mejor de multiplicar las superficies, es decir, aquí estamos como una especie de loma, ¿no? Y a mí se me antoja que pues jugar con los volúmenes, tampoco nada extraordinario, sombras, ellos hablaban, en el ejercicio que hicimos con ellos, hablaban de sombras, de láminas de agua, pues ya sea un estanque, un pequeño... Y entonces dejarlos un poco que hagan, ¿no? O sea, es que le tenemos muy poca fe realmente a los jóvenes, creemos que se van a portar mal, que lo van a ensuciar todo, que se van a hartar de beber. Bueno, pues vamos a enseñarles también, ¿no? Un poco, vamos a darle alternativas que nos los induzcan a eso. O sea, no creo que haya que hacer algo demasiado sofisticado. Sí, un poco al hilo de esto, es verdad que muchos de los conflictos del espacio público tienen que ver con los diferentes usos que hacemos de él según la generación a la que pertenecemos. Usamos el espacio en horarios distintos, con ritmos e identidades e intensidades diferentes. Frente a esto, lo que hemos llamado arquitectura hostil ha sido una respuesta bastante recurrente y, como vemos, bastante polémica. Pero ¿qué otras formas se os ocurren de gestionar estos conflictos, de promover la convivencia y no rechazar y excluir a ciertas formas de estar en el espacio? No excluyendo. Es que la respuesta está incluida. O sea, no me digas cómo tengo que... Vamos a pensar en todo y desde luego, si no los escuchamos, no podemos saber qué es lo que necesitan. Yo creo que hace falta también, tanto desde la ciudadanía como desde la administración, un pequeño cambio de mentalidad hacia abrir un poco el espectro y dejar que en el espacio público puedan pasar cosas de las cuales no tenemos el 100% del control, ni la seguridad absoluta. Y creo que eso puede ser muy positivo para la gente joven y para la ciudad. ¿Y la administración pública está dispuesta a asumir ese riesgo? ¿Está dispuesta a asumir esa falta de control? ¿Está dispuesta a arriesgar y asumir ese tipo de diseños que no vienen planificados desde la institución?
Qué temazo, ¿no? Es que, claro, ahí ya has tocado un tema que es en la planificación urbana, que ahí tendríamos que cambiar cosas desde la base, ¿no? Porque los planes generales de ordenación urbana nos duran demasiado, son intergeneracionales, ¿no? Y ahí es donde hay que trabajarlo. Eso por una parte. Claro, lo que pasa que aquí, pues cada vez que llega un político, o sea, los tiempos políticos y los tiempos de las políticas o de las estructuras organizativas del espacio son distintos, ¿no? Entonces, trabajarlo desde ahí, pero desde luego, cuando ya tienen el problema encima, por ejemplo, macrobotellones que hay que ubicar en algún sitio porque se van a reunir quieras o no quieras. Entonces, bueno, pues cuando tienes a lo mejor ahí ya cambias la estrategia. Pues pensar en darles un espacio natural y observar y yo creo que preguntar ante todo, hacer ejercicios participativos abiertos, no una encuesta, claro. Yo creo que estas cosas que comenta Teresa es como las causas, ¿no? O sea, el problema original está en la ausencia de espacios y que muchas veces lo que comentábamos antes es como que al final la población joven se desplaza a los márgenes y es en los márgenes donde ocurren las cosas y donde la gente pinta, la gente se expresa de forma libre, porque en el centro no lo estamos haciendo, no estamos dejando ese espacio. Entonces creo que hay que recuperar un poco eso que caracteriza a los márgenes, que no tienen nada más que una pared, un espacio donde bailar y poner un altavoz, pero que eso pueda pasar en la Gran Vía o en otro sitio. O sea, vamos a valorarlo. ¿Tú qué quieres pintar? Pues vamos a promover que pintéis. O sea, ponerlo en valor de verdad y que ellos se sientan involucrados, porque involucrar yo creo que es clave en este tipo de cuestiones. Pues muchísimas gracias, Teresa y Aitor, por los melones que hemos abierto y por vuestra visión, que espero que haya sido, o la hayáis disfrutado, que haya sido completa, sobre el diseño urbano y la participación juvenil. Y como hemos visto, la arquitectura hostil refleja ciertos intereses y lógicas que excluyen a las personas jóvenes, pero también hemos hablado de la importancia de darnos voz en la creación de los espacios urbanos, un paso que creemos que es necesario para hacer de las plazas y espacios públicos lugares más accesibles para todos y todas. Y ahora nos gustaría hacer una pausa para escuchar algo que conecta directamente con lo que hemos estado conversando, la importancia de la creatividad y la expresión en los espacios públicos. La música, como veremos más adelante, tiene un papel fundamental en transformar estos espacios en lugares de encuentro y de vida, así que para ir abriendo el camino a este tema os dejamos con una pieza musical de Garasi Navas, acordeonista y artista, quien con su música da vida a este espacio en el que nos hemos reunido hoy.
asko, Garasi. Las prácticas culturales de las comunidades migrantes consiguen resignificar el espacio público gracias y debido a que están habitando esos lugares. Y lo hacen a través de ensayos de caporales o pasacalles que se dan en los parques, partidos de cuavóley o peruvóley que ocurren en esas zonas como más descampadas de la ciudad. Y eso sumado a otras actividades que hacen que las relaciones y nuevas convivencias generen estas nuevas formas de habitar el espacio público. También considero que cualquier persona, desde su condición racializada o que se encuentre dentro de este ámbito público, escuchando, por ejemplo, música de su lugar de origen, como puede ser una cumbia, una salsa, un vallenato, ya está consiguiendo resignificar ese espacio debido a que está marcando su identidad dentro de un territorio al que no termina de pertenecer y está logrando ocupar el lugar que le pertenece dentro de ese ámbito público, que en muchos casos no lo es. Con este clip nos hemos adentrado de la mano de la joven arquitecta Alison Vila en un tema crucial para repensar el espacio público: la participación de las personas migradas o racializadas en la transformación de las calles y plazas. Para hablar de esto nos acompaña Esther Sauga, periodista, locutora, DJ y miembro de Kamanga Influencers Club, una iniciativa que promueve la creación de contenidos responsables, alternativos a otros grandes influencers. Esther es guía en Diversitours, un proyecto que organiza recorridos por la ciudad para visibilizar la diversidad cultural y además participa en COP SF34, una incubadora de microempresas alafricana en el barrio bilbaíno de San Francisco. Arratsaldeon, Esther. Arratsaldeon. No sabía que hacía tantas cosas. Tantísimas. Mujer renacentista, haces de todo. Wow. Madre mía. La envidia me tiene envidia a veces. Qué hiperactividad. No pasa nada. Tu trabajo está profundamente relacionado con la comunidad, especialmente con generar espacios comunitarios para la gente joven racializada. Correcto. Nos gustaría explorar contigo cómo esta población se vincula con el espacio público y cómo podemos hacer entre todos y todas que nuestras plazas y espacios urbanos sean lugares más inclusivos. Para empezar, cuéntanos un poco más sobre Kamanga Influencers, sobre cómo surgió esta iniciativa y qué tipo de impacto está teniendo en la gente joven. Bueno, pues como habéis dicho, efectivamente estudié periodismo y al acabar estaba todo el tema del COVID, así, y se podía hacer muy pocas cosas, pero yo lo que podía hacer lo intentaba. Entonces yo me saqué la carrera porque me gusta escribir, me gusta comunicar, pero también me gusta ir a conciertos gratis, con pase de prensa. Entonces, pues yo iba a conciertos gratis, pase de prensa, hacía una crónica y ya está. Y todo el mundo contento y nadie me podía decir nada porque yo ya tenía mi título. Y aparte, todo el rato era como crear contenido para terceras personas. Entonces quise empezar a crear contenido para mí, pero yo no tenía pues todos los recursos necesarios, entonces yo grababa pues o con el teléfono de un amigo, o otro amigo me dejaba su ordenador, editaba, etc. Hasta que desde COP SF34 una vecina del barrio donó un local. Y la vecina pues lo donó con el único fin que dijo que era, bueno, os dejo este local, pero hacer algo para los jóvenes. Y quedó ahí, hacer algo para los jóvenes. Y desde COP se lanzó la iniciativa de hacer un espacio audiovisual, un estudio. Entonces aparecí yo, básicamente porque está al lado de mi casa, y dije, hola, buenas, ¿qué es esto? Un estudio, tal, puedes venir y crear contenido de manera gratuita. Yo, ¿gratuita? Aquí me quedo. Entonces empecé a crear contenido, ya tenía cámaras, había ordenadores, de todo. Luego llegó mi primo también, empezó a crear contenido, pero era mucho individualismo. O sea, íbamos jóvenes, pero cada uno hacía lo suyo y tal. Entonces nos juntaron y nos dijeron, ¿por qué no os juntáis, formáis una asociación en nombre de Kamanga y ya no solo creáis contenido individualmente, sino en conjunto y encima ofrecer servicios a terceros? Y nuestro fin, al juntarnos, y el objetivo principal era romper un poco con la brecha digital. O sea, al final nos encontramos que todos los que estábamos en Kamanga veníamos de su casa y no todos teníamos ordenadores, no todos teníamos móviles, no todos teníamos cámaras, y siempre lo que se escuchaba era como, no, si quieres ser un influencer y creador de contenido, con lo que tengas empieza, con cualquier cosa, no hace falta tener una buena cámara. Ya, pero es que si no tengo ni cámara, ¿qué hago? Entonces no había respuesta para nosotros. Entonces dentro de Kamanga queríamos que cualquier persona joven
de entre 16 a 25 años, perdona para los de 26 en adelante, lo siento, pero que esos jóvenes con ese rango de edad pudieran tener un espacio y dar rienda suelta a su creatividad, independientemente de que tengas conocimientos o no. Tú vienes aquí, te encuentras una cámara, te ves todos los tutoriales que hace falta para usarla y graba lo que quieras. Graba tus TikToks, graba tweets, haz cortos, haz mini películas, haz lo que quieras. Es un espacio para que pues, los jóvenes puedan aprender y puedan básicamente narrar sus miradas alrededor de los medios digitales. Y además de este trabajo en Kamanga, eres guía en Diversitours. También, efectivamente. ¿Qué importancia tiene para ti mostrar la diversidad cultural de la ciudad a través de estos recorridos? Pues la verdad es bastante importante. Al principio no veía yo la importancia que tenía. Realizamos tours por el barrio San Francisco a través de la migración, porque parece que solo hay migrantes ahora, cuando los mineros que venían a trabajar aquí en las minas pues eran pues, de Andalucía, de Madrid, etcétera, y esas personas también eran migrantes. Entonces yo me di cuenta de la importancia cuando empezamos a realizar tours a colegios y venían niños pequeños de igual 10, 11 años y los llevábamos por San Francisco y, por ejemplo, íbamos a visitar a una mezquita y me hacían la pregunta de ¿qué es una mezquita? Entonces ahí ya me impresionaba en plan, oh, wow, no sabemos lo que es una mezquita, no pasa nada. Pero al entrar, uno de sus compañeros, que también era un chico árabe y también era musulmán, entonces lo que nosotros hacíamos era como, vale, como estamos en la mezquita, yo no voy a dar la explicación, la va a dar vuestro compañero. Entonces dábamos el papel principal a ese niño de 11, 12 años para que explicara, bueno, pues aquí se reza, aquí viene el imán y nos dice no sé qué, aquí se hacen las clases de árabe. Entonces, esos niños, para empezar, ya no, he ido a una mezquita no era modo de risa, básicamente, han ido a visitar un sitio y encima prestaban atención a una cosa que, para empezar, no sabían ni lo que eran. Luego, otros cuando venían también nos decían, he venido, pero a mi madre le ha dado un miedo que venga, ¿eh? Entonces, nosotros también intentamos hacer las guías para que vengáis a pasar un día por el barrio, que veáis la importancia que tiene y, sobre todo, pasar por los comercios. Hacemos una parada en un restaurante y probamos dulces árabes. Lo primero es, todo el mundo cuando ve los dulces dice, qué asco, yo esto no como, no me gusta. En cuanto un chaval o una chavala come algo que le gusta, yo también quiero, yo ya no hay más. Y luego de mentira y saco ya la bandeja y comen todos. Pero sí que es un poco el intentar enseñarles el que ellos mismos prueben, el que ellos mismos pregunten y luego muchas veces los alumnos al acabar nos dicen, oye, ¿puedo comprar más dulce? Y yo, bueno, si tienes dinero, adelante. Y nosotros ya te hemos invitado a la primera ronda, a la siguiente ya te toca pagar a ti. Con tu experiencia en Kamanga has visto un poco cómo es la participación de la gente joven en el mundo audiovisual o en Diversitours, pues un poco participar de lo que ha sido la historia de la ciudad. Sí. Pero ¿cómo ves la importancia de la participación en las personas jóvenes, especialmente las personas jóvenes migradas, en el diseño de sus propios espacios urbanos? Yo creo que es bastante importante, principalmente porque como que no nos sentimos bien recibidos. Siempre que estamos como ocupando espacios públicos es o molestamos o vais a estropear el espacio o siempre hacéis lo mismo o igual no estamos haciendo absolutamente nada, pero ya ese tipo de frases que nos lanzan o simplemente las miradas ya es como vámonos a una casa, no vamos a molestar aquí, no vaya a ser molestar, que en sí no estamos molestando, pero da la sensación de que nada nos pertenece. Y pues, un ejemplo claro para mí pues son, por ejemplo, las parrilladas, las zonas para hacer parrillas. O sea, en Archanda o al lado de las playas había mogollón y siempre escuchaba comentarios de no, es que siempre van los mismos. ¿Qué mismos? ¿Qué pasa? Una familia latina de 20 quiere celebrar su cumpleaños ahí y no puede. ¿Cuál es el problema? Tú también puedes ir y celebrar tu cumpleaños ahí. No, es que siempre van los mismos y están siempre ocupados. Y luego, cuando no está ese tipo de personas, no hay nadie. Y yo digo, entonces es como quejarse por quejar todo el rato. Que tú tienes tiempo libre y quieres ir a la playa y siempre te quieres hacer tu parrillada, bienvenido seas. O sea, es un espacio público para utilizarlo, pero luego es que siempre son los mismos, es que siempre están ahí con el altavoz. Bueno, no sabía que no se podía poner música en un espacio público donde no hay absolutamente nadie alrededor, no puedo poner un feliz cumpleaños, perdón, Barkatu, no sabía yo eso. Entonces son como pullas y todo el rato y de repente llegas a Archanda y de repente ya ves que han quitado las parrillas o que ya no se puede hacer esto, pero en verdad no pasa nada, siempre nos buscamos maneras para seguir haciendo el espacio público nuestro, guste o no guste. Tenemos una cosa en común, me he dado cuenta ahora, ya nos conocemos hace tiempo, pero yo también estudié periodismo para ir gratis a los conciertos de música, o sea que fíjate.
Me pregunto cómo viven los jóvenes racializados el espacio público, ¿no? Hablas de las parrilladas, pero no sé si hay como otras formas de ocupar el espacio público, de ocupar y hacer uso de las plazas y las calles. Pues yo creo que, como habían dicho mis compañeros y compañeras, haciendo procesos donde verdaderamente se incluyan a los jóvenes y verdaderamente tomen en cuenta. Porque yo he recibido un mogollón de encuestas y no, ven a debatir y tal, pero es algo que se queda ahí en el aire. O sea, luego nunca pasa absolutamente nada. El hecho de poder ofrecer tu punto de vista, el hecho de poder ofrecer eventos donde pues, jóvenes migrantes y racializados pueden hacer, pues yo voy a hacer esta fiesta que se hace en Senegal y la quiero hacer aquí a ver a quién le llama la atención. Igual puede haber gente que le llame la atención, ir y probar algo nuevo, pero es como que eso no es bienvenido, es como eso es demasiado, eso es mucho ruido siempre. Entonces como que al final se queda un poco relegado a o los barrios multiculturales como en San Francisco, donde ahí es como es luz verde siempre y siempre hay gente que está dispuesta a ayudarte, y luego en el centro no se ve. Entonces cuando hacemos los Diversity Tours y la gente, no sabía que esto se hacía en el barrio, normal, si no nos dan oportunidad tampoco. Si de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país, pues más o menos más de 7 millones, porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación, 8 millones de personas, pues son personas que han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo y por lo tanto pues es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres, pues lo que estamos viendo son las consecuencias que estamos viendo, que nuestra sociedad está cambiando, que nuestras calles en muchas ocasiones no son de los españoles, que muchas plazas no pertenecen a quienes siempre pertenecieron, que la tranquilidad de muchos pueblos, de muchos barrios y de muchas plazas pues también ha cambiado y también no es la misma y por lo tanto pues nosotros pensamos que esto, lo decía antes Samuel, hay una solución mala y una solución menos mala, ¿no? Y por lo tanto todas estas millones de personas que han venido hace muy poco tiempo a nuestro país y que no se han adaptado a nuestras costumbres y en muchísimos casos además han protagonizado pues escenas de inseguridad en nuestros barrios y en nuestros entornos, pues tendrán que volver a sus países. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo respondes a estos discursos de odio que buscan excluir a quienes aportan, yo creo, diversidad a nuestras ciudades y sobre todo a esos jóvenes migrantes, ¿no? Que como tú, lejos de generar inseguridad, están construyendo y formando parte activa de estos espacios? Guau, impresionante, ¿eh? Podríamos poner ese audio ahí una y otra y otra. Vamos a dejarlo una única vez, creo que es suficiente. A ver, venimos aquí, ¿por qué venimos? Siempre, primero es venimos a quitar el trabajo, luego es venimos a robar, luego es venimos a molestar. O sea, es como va sumando, en verdad. Yo ya tengo una lista larga de ¿por qué estás aquí? Yo, pues, buena pregunta, yo todavía me lo sigo preguntando y sobre todo me ha hecho gracia el que diga que no se saben adaptar. Parece que siempre la integración siempre tiene que venir de la parte de la persona que llega y luego las personas que ya residen en el lugar no tienen nada que ver. Yo el ejemplo que siempre pongo es aquí de pequeñas, todo el mundo tiene sus cuadrillas. Si yo llego ahora y quiero meterme en la cuadrilla, no entro, porque las cuadrillas son de pequeño. Entonces, ahí, ¿cómo me integro yo? O muchas veces cuando la gente se integra o ya sabe hablar euskera, ya son como puntos que vas ganando para conseguir ser el vasco perfecto, luego te dicen, míralos, intentan ser como nosotros. Y yo, vamos a ver, pero si me has dicho que me integre, tengo euskera, tengo tal, tengo no sé qué, y luego es que, mírales ahí, mírales con la ropa de Arranchal, si quieren ser como nosotros. Pero ese comentario a qué viene, o sea, es como por un lado no puedes y por el otro no puedes. Y luego, con que hables, yo qué sé, el idioma materno de mi madre o el idioma paterno, ya es como, no, aquí no se puede, solo se habla euskera desde nacimiento hasta la muerte, y luego conoces a gente que ha nacido aquí, que no es racializada y que tampoco habla euskera. Entonces son cosas que a mí me generan como mucha confusión de un lado a otro. Yo creo que las ciudades son diversas y si le quitas la diversidad es como quitar quién soy. ¿Y qué tipo de cambios? Porque claro, estás hablando de cambios culturales, ¿no? ¿Qué tipo de cambios concretos crees que deberíamos producir para esa integración de la que hablas, tanto a nivel cultural como de encuentro en las calles, de encuentro en las plazas, de encuentro en los parques? Yo empezaría con la empatía. Al final cada uno viene de donde viene, cada uno ha pasado lo que ha pasado.
todo el mundo intenta hacer lo mejor posible, pero siempre hay bache tras bache, tras bache, tras bache, y no cuesta nada dar la mano. Verdaderamente no, o sea, parece que cuesta mucho, pero es que no cuesta nada. No cuesta nada ir a nuevos eventos a los que nunca has ido a ver qué tal, no cuesta nada conocer a gente nueva. Por ejemplo, si yo siempre voy a tirar de Diversitours, no es que lo esté vendiendo, pero es que es verdad. En Diversitours hacemos una parada al lado del Bar Marzana, que suele haber la comunidad senegalesa, normalmente se suele encontrar ahí. Y ellos venden el café más barato de Bilbao, lo venden a 50 céntimos. Es un café totalmente diferente al que habéis probado. Y gracias a ese café, muchas de las personas que no son racializadas han roto un poco esa barrera que había entre blancos que suelen ir al Bar Marzana y negros que suelen sentarse ellos al otro lado. ¿Por qué? Porque todo el mundo pregunta, oye, ¿qué estás tomando? Café. ¿Me das de probar? Sí. Pruebas, te gusta, ¿y de dónde es? Y ya generas una conversación, ¿de dónde es? ¿Y de dónde vienes tú? ¿Y por qué estáis aquí? ¿Y por qué? Entonces ya ese miedo, ese rechazo que tenías al principio, pues ya se rompe y ya empiezas a mirar a esas personas pues de igual, de tú a tú. Entonces yo creo que es un poco quitar ese miedo que tenemos por encima, por delante, y dar la mano que, repito, es que no cuesta nada. Da más pereza estar aquí bajo el sol. Y lo único que pedimos es pues, escuchar a terceras personas, preguntar de dónde sois, qué hacéis, que no entiende bien el castellano, pues intentar entenderles, que habla euskera regulín, bueno, pues aún así intentar animarles y que no todo el rato sea como y otra lanza y por qué estáis aquí y es que no hablas euskera bien y no sé qué, y no sé, porque verdaderamente cansa. Pero en verdad yo no me voy a ir, entonces yo voy a seguir molestando a todo el mundo, no pasa nada. Pues vamos a tratar de seguir conociéndote un poco más y acercarnos un poco más a ti. Y nos ha faltado por hablar, hemos hablado de Camanga, hemos hablado de Diversitours, pero no hemos hablado nada de COPES F34, donde trabajáis en proyectos de microempresas sociales. Sí. ¿Qué retos y oportunidades ves en la participación de la gente joven en proyectos comunitarios y de emprendimiento económico? Pues yo creo, aparte de la seriedad que se nos da y el valor de decir, este proyecto lo vas a llevar tú, y vamos a ayudarte sobre todo a darnos visibilidad. O sea, ayuda mucho que pues en COPES F34 hay diferentes proyectos. Sí que es verdad que la mayoría es de personas migrantes y racializadas. Es ese empuje a que tus conocimientos son válidos. Porque sí, yo he nacido aquí, yo estoy aquí, pero yo tengo muchos amigos y compañeros que vienen de fuera y al venir aquí no se les convalida su título. Entonces parece que pues no saben o siempre se les baja de curso o siempre se les trata como de menos o siempre son los mismos FP de soldadura, etc. Parece que no se puede hacer absolutamente nada más. Y desde COPS lo que se intenta es, con el proyecto que tú hayas traído de tu país de origen o el que se te ocurra, puedes venir aquí, empezar a emprender y vas a tener a personas detrás que te ayuden. Vas a tener a personas de atrás que te ayuden a visibilizar y sobre todo a venderte y a darte a conocer. Pero sí, es sobre todo la labor de ofrecer los proyectos que hacen las personas migrantes con el conocimiento que tienen, sin tratarles de menos, porque yo creo que al final cada uno aprende como aprende y de la manera que tiene, y eso no quiere decir que seas o más o menos listo, todo vale. Y sobre todo pues el tener un espacio donde tú te sientas cómodo hablando el idioma que hablas, haciendo las clases como las haces o aprendiendo de la manera que aprendes. Pues muchísimas gracias, Esther, por compartirnos tu experiencia y tu recorrido, y muchas gracias también por todo lo que hacéis para empoderar a la gente joven de nuestros barrios. Como hemos visto, la creatividad juega un papel fundamental en la transformación del espacio público. La música, el arte y otras formas de expresión son un instrumento para revitalizar los espacios urbanos, haciéndolos más inclusivos y vibrantes. Igual de vibrante que la música de Garasi Navas, acordeonista y artista que fusiona lo tradicional con lo contemporáneo con su acordeón, trayéndonos aire fresco a este rincón de la ciudad, dándole vida a este espacio que a veces se siente vacío.
Es que ricasco, Garasi. Antes comentaba que estudié periodismo realmente para colarme en los conciertos de forma gratuita con mi pase de prensa, igual que Esther. Y he de confesar que mi interés por la arquitectura y el urbanismo vienen de perseguir a una joven arquitecta que me gustaba mucho cuando era joven y que curiosamente tocaba el acordeón. Y hoy te invitamos a tocar el acordeón en un festival sobre arquitectura y urbanismo. No sé si crees que más allá de anécdotas personales hay alguna otra conexión entre la arquitectura y el acordeón. Bueno, sí. O sea, para mí la música y las piezas musicales son piezas arquitectónicas al final. O sea, la música es un arte en el tiempo y la arquitectura es un arte en el espacio, ¿no? Y el tiempo y el espacio son indivisibles. Entonces, yo cada vez que pienso una improvisación, como estoy haciendo ahora, por ejemplo, pienso una estructura, pienso un fraseo, que las frases pueden ser los elementos, yo no sé de arquitectura, pero los elementos que componen el edificio musical, digamos, y luego está la armonía, que es la verticalidad, y están las melodías, que es la horizontalidad. Entonces, para mí es todo lo mismo, simplemente cambia un poco el contenido. Pues mira, hay más relaciones de las que yo creía, ¿ves? ¿Y por qué el acordeón? O sea, ¿qué te llevó a elegir el acordeón como instrumento para expresar tu música y sobre todo a tocarla de esta forma tan experimental, tan novedosa y tan vanguardista? Bueno, pues no tiene mucha gracia, simplemente yo empecé en la música escola de mi pueblo, de Galdacao, y mi andereño de solfeo de lenguaje musical era el andereño de acordeón y era muy maja y ya está. Y por eso cogí el acordeón. Eso no tiene mucha gracia. Y luego, ¿cómo empecé a tocar así? Pues bueno, siempre le dediqué mucho tiempo y siempre me gustó mucho y empecé en el Conservatorio de Bilbao y mi profesor del conservatorio tocaba mucha música atonal, que la música atonal, digamos, es la que se sale de nuestro espacio sonoro, cómodo, habitual, del que nos bombardean todo el rato. Y empecé un poco tocando esa música que al principio me parecía horrorosa y mi madre decía que parecía un barco entrando al puerto de Santurce. Pero una vez repitiendo el barco, pues al final ese sonido se quita la cualidad de feo y se convierte en otro elemento más. Y el oído es muy tonto, entonces cuanto menos oportunidad le des de concentrarse y de escuchar algo varias veces, pues menos estará abierto a escuchar otras cosas, como decían nuestros compañeros. Al final, bueno, pues la escucha es un poco el sentido un poco olvidado, yo creo. Y además de la música, en tu trabajo hay una fuerte interacción con otras disciplinas artísticas. ¿Cómo es esa interacción con la danza y otras manifestaciones del arte? Pues es súper guay y súper interesante porque pensamos que todos hablamos el mismo idioma y las palabras parecen las mismas, pero luego cada uno las rellena de formas diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues con la danza para mí es mucho más fácil porque entienden todo como algo en el tiempo y algo más abstracto que no tenga que tener un significado súper concreto, pero cuando hago cosas con actores, por ejemplo, siempre necesitan algo narrativo, que pase algo. Yo les digo, ¿pero por qué tiene que pasar algo? Y si no pasa nada, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, entonces pues es un ejercicio de entendimiento y de empatía también. O sea, al final hemos hablado todos de lo mismo, yo creo. Sí, la verdad que sí. Y además el acordeón es un instrumento que tradicionalmente en nuestra cultura ha ocupado un lugar como notable en el espacio público, especialmente en contextos populares, festivos. ¿Qué crees que puede aportar la música al proceso de apropiarse o de apropiarnos del espacio público, de esto que hemos estado hablando hoy? Bueno, yo pienso, primero, para mí la palabra de apropiarse me rechina un poco porque ¿por qué tenemos que tener algo que sea nuestro? Simplemente tenemos que habitarlo o cohabitarlo o lo que sea, ¿no? Bien dicho. Y, pues no sé, no tengo ni idea, no sé lo que estoy diciendo, pero... Y luego, o sea, yo creo que lo que yo puedo aportar a esto, aparte de no tener ni idea de la parte técnica, creo que es que los espacios físicos también suenan. Y a veces no nos paramos a escucharlos, ni nos fijamos en el cuadro sonoro que tenemos alrededor y estamos súper contaminados todo el rato.
Y quizás si te sientas en ese árbol y de repente dejas de pensar, la lavadora mental la paras un momento, intentas focalizar tu oído pues, en qué pasa en la ría, o qué pasa en la carretera de ahí atrás, o cómo suena la hierba con el aire, la hierba que suena súper suave, y si no te focalizas mogollón no la oyes. Entonces, para mí la música puede aportar esa concentración y esa escucha activa, que no la tenemos para nada activada en nuestra vida. Pues creo que tienes mucha razón y esto me trae a cosas que pasan en esta y muchas otras ciudades últimamente, ¿no? También en relación con la música, cómo ha adquirido un papel estratégico en la planificación urbana, especialmente en este contexto de grandes eventos diseñado para atraer multitudes y generar turismo. Creo que en este escenario la música ha sido cada vez más instrumentalizada con fines comerciales, siendo reducida casi a una herramienta para generar beneficios económicos, ¿no? Y de alguna forma lo que antes era un acto de expresión cultural, un vehículo para la transformación social, para la cohesión, para encontrarnos, para generar comunidad, parece haberse diluido un poco, perdiendo todos esos valores transformadores, ¿no? ¿Cómo crees que podemos recuperar el poder transformador de la música en los espacios públicos, ¿no? Como el acordeón, antes comentaba Arrate, tenía un papel bastante protagonista. ¿Cómo podemos recuperar ese papel transformador y ese papel, esa herramienta para la integración, la cohesión social y la creación de comunidad a través de la música? Primero, sin pensar la música como un producto, ¿no? O sea, yo no me dedico a la música comercial, como podéis ver. Entonces, siempre que hacemos algo es para sacar un beneficio, ¿no? Y vamos a escuchar algo porque hemos pagado una entrada o porque el ayuntamiento ha pagado para que podamos venir a escuchar esto. Y más que habitar el espacio para producir o para que otros produzcan, es habitar el espacio para estar. Y la música y la expresión auditiva o sonora auditiva, digamos, es una manera de entendernos y también de entendernos de forma abstracta. O sea, si no hablamos el mismo idioma, que la música sea un idioma universal, eso ya es otra cuestión, pero ya sé que alguno estará pensando en eso. No es un idioma, es una forma de expresión y yo no tengo que decir algo concreto con tocar una melodía o un ritmo. Simplemente comparto mi espacio de escucha y sonoro con otras personas que pasan por ahí o lo que sea. No por ganar nada, sino por el mero hecho de contemplación y de compartir planos sonoros, paisajes sonoros que quizás no estamos tan habituados a escuchar. Entonces, bueno. Pues muchas gracias por haberte expresado, además de con la música, también con la palabra, ¿no? Y de haber compartido con nosotras tu perspectiva sobre la música y sobre el espacio público. Y nos queda claro que el arte y especialmente la música tienen un poder transformador en los espacios urbanos y crean lugares más vivos y más llenos de comunidad. Y para terminar este bloque, con este mismo espíritu, nos gustaría que nos regalaras otro de tus temas.
Una plaza no debería ser un espacio vacío, ni un simple lugar de paso. Debería ser siempre un lugar de encuentro, un espacio político, un trozo de ciudad donde poder trasladar nuestros deseos, nuestras ideas, nuestra identidad y nuestra creatividad. Hoy hemos recorrido las plazas de la ciudad, no solo como lugares de tránsito, sino como espacios a los que, si les damos una oportunidad, podemos convertir en el corazón de la ciudad. Hemos hablado de juventud y espacio público, de cómo los jóvenes locales y visitantes, nativos y migrantes, pueden reclamar estos espacios como suyos. Hemos visto cómo, muchas veces, las plazas no son pensadas para quienes realmente las habitan y cómo se puede cambiar esto, empezando por escuchar y por dar voz a los que no son escuchados. Hemos reflexionado sobre el poder de la música, el arte y la participación para darles una nueva vida, más experimental y creativa, que abre nuevos marcos de posibilidad. Y lo hemos hecho desde uno de esos espacios que, aunque a menudo nos parecen fríos e impersonales, tienen un potencial inmenso, porque el arte, la música y la palabra pueden transformar un espacio duro en un lugar mucho más acogedor e inclusivo. Gracias por acompañarnos en el tercer episodio de este pequeño podcast ambulante producido por Urbanbat y realizado técnicamente por Alberto de la Hoz. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto en el próximo capítulo de este viaje por los espacios que habitan las personas jóvenes. Será el 17 de julio a las 7 de la tarde en Local Locala. Un taller en el barrio de Uribarri donde hablaremos sobre emprendimiento y precariedad, sobre el derecho al barrio y al activismo de proximidad.